Hola, buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en su programa Carolinos. Pues como les mencionaba hace rato, hoy vamos a tener una entrevista con Alejandro Romero y el proyecto Divulgaciencia. Este es un proyecto que se realiza aquí en la ciudad de Puebla y tiene una gran diversidad de actividades. Así que, bueno, Alejandro Romero es licenciado en arte dramático por parte de la UAP y además cuenta con una amplia carrera dentro de la divulgación de la ciencia y la comunicación de esta. Tiene algunos diplomados en la UNAM por parte de CONCITEP y bueno, una cantidad muy larga de talleres. La verdad es que es sorprendente su trayectoria. Ojalá ahora nos puedas contar un poco más, Alejandro. Y bueno, su proyecto de Divulga Ciencia, pues es una iniciativa autogestiva de comunicación pública de la ciencia. Así que bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola Norma, ¿qué tal? Muy buenos días. Da tardes a todos y a todas y pues muy contento de esta invitación y esperamos que esta aventura de este viaje, de este lapso de tiempo, pues podamos aprender todos y todas juntas. Gracias por la invitación, Norma. Pues qué bueno que estarnos saludando ahora y que nos puedas platicar, bueno, pues sobre Divulga Ciencia. Pues nos puedes contar cómo surgió, qué motivó su creación, porque bueno, así muy rápido, como lo dije, pues una iniciativa de comunicación pública de la ciencia, pues no tiene tantos detalles. ¿Nos podrías decir un poco más? Claro que sí, pues el proyecto nació hace 8 años, ¿no? Como bien sabes, yo soy egresado de artes, específicamente de arte dramático, y en algún momento en la formación profesional y en el desarrollo justamente de esta carrera, nos hicieron la invitación a hacer un montaje que hablara justamente sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y algo que teníamos muy en claro era no hacer la típica obra del arbolito que habla y hace que los niños canten. La estructura dramática, el teatro tiene herramientas mucho más poderosas, complejas y articuladas para que justamente se presentara un montaje interesante para los niños y sorprendente para los adultos. Entonces, partiendo de eso, pues la idea era informarnos de todo lo que tuviera que ver justamente con la cuestión medioambiental. Y entonces nos dimos cuenta que había un área llamada educación ambiental. Investigando nos dimos cuenta que había un área mucho más profunda y mucho más compleja que respondía justamente a lo que necesitábamos hacer, que es la divulgación de la ciencia. Y cuando entramos al terreno de la divulgación de la ciencia y la comunicación pública de la ciencia, nos dimos cuenta que no éramos las personas idóneas para hacer el montaje, no en 3 meses, nos iba a llevar mucho más tiempo porque queríamos hacerlo algo justamente que respondiera a lo que exige la profesión de la comunicación pública de la ciencia, y pasaron 4 años desde ese momento en donde eh, dijimos no es momento, y fueron 4 años de estar tomando diplomados, de estar tomando cursos, de estar conversando con personas de otros estados, de otros países, de otros continentes, ver mucho, informarse y entender el complejo sistema que requiere la comunicación pública de la ciencia, y que dentro de este sistema hay un área que se llama la divulgación de la ciencia. Y bueno, ya después de estos 4 años de poder literal haber tomado una carrera, empezar así a gestar un producto, y un producto a partir de un proyecto. Eso era muy importante para nosotros. En un principio la idea era hacer una obra, y después nos dimos cuenta que no. La obra es parte de las ramificaciones de lo que es un proyecto de divulgación de la ciencia, y entonces el proyecto tenía que tener un sustento en una misión, una visión, una filosofía, y a partir de ahí generar y proponer algo. Y en ese momento, pues justamente por mi área de estudio, pues la idea era generar un proyecto que fuera un proyecto de investigación, cuyo objetivo es la creación de herramientas teatrales que sirvan como apoyo metodológico para la divulgación de la ciencia. Y fue así como inició este proyecto, justamente después de estos 4 años de estar informándose, preparándose, a sustentarse hace 8. Vaya, es sorprendente. 4 años para preparar el proyecto me parece algo, pues, que dice mucho acerca de su compromiso con él, porque uno podría pensar que a lo mejor en un proceso tan largo, pues bueno, ya, mejor hacer otra cosa que no demore tanto. Entonces, pues bueno, ¿cómo fue que lograron engancharse tanto con este proyecto? ¿Qué fue lo que les enamoró de él?
Pues primero que nada, partir de la idea de que lo que hace una de las cosas que hace la divulgación de la ciencia es el fomento a la cultura científica y me parece que programas como este justamente que tenemos del CUPS, que me parece maravilloso, son de estas iniciativas que fomentan la cultura y hay muchos tipos de cultura. Y lo que tiene que ver con la divulgación de la ciencia es cultura científica. De pronto se tiene esta idea de que cuando de que cuando se hace divulgación es que recibimos el beneficio del conocimiento científico y la verdad es que no recibimos ningún beneficio. Ni son benefactores ni somos beneficiarios. Somos iguales. Todos somos expertos en algo y novatos en algo. Entonces, la idea de recordarle a todos los ciudadanos que tenemos derecho y acceso a la cultura científica, estudiemos o no ciencia, fue el motor que justamente, como bien lo mencionas, nos guió en esta tarea responsable, ¿no? Yo creo mucho en la idea de que, en nuestro caso muy particular, no trabajar con esta idea de pasión por la ciencia, ¿no? La pasión viene del latín patos, que significa, tiene la misma etimología de patología, ¿no? La pasión se termina cuando tienes el objeto del deseo. Entonces la idea no era satisfacer un deseo personal, la idea es una responsabilidad social. Entonces, y eso es atender una demanda pública. Por eso es que justamente la idea del proyecto y lo que nos ha encauzado durante estos años es la responsabilidad social para la señora que vende café, para el niño que toca guitarra en un semáforo, para personas en centros de discapacidad, gente en que está en la cárcel, y llegar justamente a las personas de a pie que no necesariamente vayan a estudiar ciencia, pero que justo como te mencionaba, no porque no lo estudies no tienes derecho al acceso a la cultura científica. Entonces ese es como el motor que justamente pues nos rige como una directriz en este proyecto en particular. Vaya, eso lo encuentro bastante, bueno, dentro de muchas cosas innovadoras en su proyecto. Creo que lo que acabas de decir, o sea, que la ciencia tiene que estar al alcance y todos tenemos el derecho de conocerla, independientemente de nuestra formación, porque suele pensarse como en divulgación de la ciencia, justo como formar vocaciones, que todo el mundo entre a una ingeniería o a cualquier campo de las ciencias. Y luego además eso, ¿no? Como privilegiar las ciencias exactas o estas que se han llamado duras. Y claro, y coincido mucho en esta perspectiva que ustedes tienen, porque justo donde más se necesita tener el acceso al conocimiento científico, pues es en estos sectores que tradicionalmente pues son invisibilizados. Y bueno, creo que ahora también con la pandemia, pues hemos podido ver pues mucho de esas consecuencias, ¿no? La facilidad con la que se pueden dispersar noticias falsas o remedios milagrosos para las enfermedades que, pues bueno, uno se pregunta por qué es más fácil que llegue eso por WhatsApp y no un video que me explique cómo funciona el virus. La verdad es que sí, creo que es algo súper importante y necesario. Sí, y fíjate que es bien interesante porque, y un poco retomando este comentario que dices, la razón, de pronto hay un letrero que anda circulando por ahí en internet y a mí me invita a la reflexión que dice, ¿por qué la gente le cree más en teorías conspiratorias que en la ciencia, ¿no? Y la respuesta que ponen es que para entender la ciencia se tiene que estudiar y me parece que es completamente incorrecto. No es cierto. ¿Por qué la gente cree en teorías conspiratorias? Porque las teorías conspiratorias generan vínculos empáticos con las personas, porque hablan en un lenguaje accesible, porque atienden con mentiras, pero a problemas sociales. Entonces, yo no creo que la gente cree en teorías conspiranoicas o que sea más fácil atender a teorías conspiranoicas porque no estudia. Lo que pasa es que la forma en cómo se presentan estos otros conocimientos está mucho más humanizado y creo que habría que aprender de eso. Creo que habría que voltear a ver qué pasa en la pseudociencia que hace que sea tan impactante y aprender de estas herramientas para incorporarlas a la divulgación de la ciencia. Es decir, humanizar el conocimiento, hacerlo accesible y que justamente las personas se identifiquen a través de un vínculo empático. Porque inclusive de pronto pasa mucho, no sé si se habrán dado cuenta, que de pronto aparece el póster, ¿no? Venimos con esta plática de divulgadoras y divulgadores y el rostro de la persona que está en la foto pareciese que es el rostro de alguien enojado, que está de malas y que parece que te va a regañar.
Entonces, uno como usuario, en este caso en redes sociales, que tiene la libertad de acceder o no a un webinar por convicción y no por obligación, dices, yo no quiero estar frente a un rostro que solamente en la foto parece que me va a regañar. Entonces, sí es, bueno, un poquito, perdón por la interrupción, pero creo que tiene que ver un poquito con eso, con generar vínculos empáticos. Ya, ya, perdón, Norma. No, está increíble que nos vayas contando todo eso porque ahí también nos vas contando como de este toque que tienen las actividades que ustedes realizan, porque efectivamente creo que es muy común como esta imagen también de la ciencia o del científico también hombre, que nos vende pues solamente un fragmento de esta perspectiva de la ciencia y que a muchos pues nos va como justo volviendo, pues no sé, como nos repele algunas veces ese tipo de eventos. Y bueno, ¿nos puedes contar ahora quiénes forman parte de este proyecto? Porque me parece algo también muy, muy interesante. Sí, bueno, son aproximadamente 8 personas. Eh, está la ingeniera Alma Pinillo, que está como coordinando actividades, está Panayú, me parece que se para llegar, si es que nos acordamos, bueno, casi no mencionamos por apellidos. Ella se encarga de la parte logística y el asesoramiento en la parte de cómo incorporar pedagogías para generar talleres. Está Vianey Conde, que ella se encarga de la parte de la fotografía y el cine. Ella, de hecho, tiene un premio en cine en la WWEF. Me parece que es como un premio internacional que se hizo a nivel mundial y ella lo ganó en cine. Está Pilar Aldirico, ella es argentina, ella también se dedica a hacer cinematografía y fotos, tiene un video maravilloso llamado Hola, soy Ramón. Está también Miguel, ay, me vi muy malo por sus apellidos. Él es una persona que trabaja justamente apoyándonos en la cuestión de generar estas eh, registros fotográficos de cuando hacemos alguna presentación y videográficos. De ahí tenemos personas, por ejemplo, de España. Está la maestra Lilia Tapia, doctora Lilia Tapia de España, que nos habla sobre pedagogía, nos va guiando en esta cuestión de la pedagogía y la cuestión de la perspectiva de género. También está de aquí de Puebla, me parece de la UPAEP, una maestra que nos habla sobre material didáctico, o sea, todo el tiempo nos está guiando sobre cómo generar material didáctico. Tenemos personas que, por ejemplo, están de manera circunstancial apoyándonos de la UAP, justamente el doctor Daniel Mosencagua, del INAOE Raúl Mujica, la maestra, la doctora Juanita, o sea, tenemos como muchas asesorías. La verdad es que es una lista enorme. No, no quisiera como dejar a alguien fuera, pero me parece que el proyecto está sustentado en todas estas personas que contribuyeron y contribuirán al proyecto. Y creo que no creo, en su mayoría son mujeres, ¿no? Y creo que esto es maravilloso, ¿no? Porque hay mucho que aprenderles. Vaya, qué interesante. Me sorprende el hecho de que se puedan estar vinculando personas de distintas instituciones y organizaciones del país, pero también de otros países. ¿Cómo ha sido posible eso? ¿Nos puedes contar? Sí, pues es bien curioso. Yo creo que es un poco como la estrategia de cuando vas conociendo o haciendo amigos, ¿no? Empiezas con el proyecto y de pronto alguien lo escucha y dice, oye, me interesa lo que estás haciendo, podemos platicar y ¡pim! Se hacen los vínculos. U otra, ¿no? Vemos personas que tienen alguna, digamos, similitud en tanto a la filosofía con el proyecto. Eso nosotros hacemos mucho esta idea de encontrar filosofías comunes y les mandamos el correo y de pronto mandamos mensajitos y bueno, si se coinciden los tiempos, pues justamente podemos empezar a colaborar y justamente esto nos ha permitido de hacer vínculos y de llegar a otras partes del mundo y que pues a lo mejor no esperábamos tan pronto, pero pues lamentablemente por la pandemia pues nos ha hecho transitar en digamos, estos formatos online. Vaya, qué interesante, porque además hay una pues diversidad significativa porque tienen de distintas áreas. Me sorprende también que tengan muy fortalecida la parte de la pedagogía y la didáctica,
que muchas veces en proyectos, ya sea artísticos o de divulgación de algún tipo, como que se le ve un poco como pues el no tan necesario, como que de pronto todo el mundo cree que es muy fácil planear alguna estrategia, pero que en realidad es una gran ciencia. Entonces también suena muy, muy fortalecido por esta parte su proyecto. Sí, y justamente pues la idea es eso, apegarnos, o sea, de pronto se habla mucho que en la divulgación de la ciencia se tiene que estar apegado a la evidencia, a la metodología, al concepto basado en la evidencia científica. Y entonces decimos, bueno, si vamos a dar talleres, apeguémonos a la ciencia que se dedica a generar modelos educativos, ¿no? Y la ciencia es la pedagogía. Y de pronto, justamente como lo dices, pareciese que solo se apegan a ciertas ciencias y no a otras, ¿no? Y cuando hablamos de pedagogía, justamente en la planeación de un taller de divulgación es hablar de modelos pedagógicos, hablar de secuencias didácticas, hablar de metodologías activas, de metodologías disruptivas, hablar de actividades participativas, hablar de dinámicas que generen la integración en grupos y por supuesto también hablar de objetivos estratégicos en un taller de divulgación. ¿Y a qué me refiero con un objetivo estratégico? Es un objetivo que busque la reflexión y que busque generar una emoción en el espectador. Que cuando vamos a dar un taller, las personas que presencien la experiencia divulgativa salgan con las ganas de repetir la experiencia, terminen con preguntas por convicción y no por obligación, y que además quieran platicar al respecto de lo vivido. Entonces, justamente cuando hablamos de talleres, tomar estas herramientas y decir, ok, para este grupo particular vamos a utilizar algo de Jerome Brunner, vamos a utilizar algo de Jean Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, y vamos a usar estas estrategias didácticas, y va a funcionar esto, y aquí hacemos una narración, aquí cantamos un rap, aquí hacemos juegos, aquí hacemos un experimento nosotros, aquí lo hacen las personas que van a recibir el taller, y si es no es una tarea grande cuando está el compromiso del diseño, pero sí es algo que obviamente demanda un compromiso eh, que va más allá del solamente dar información, sino justamente generar la experiencia y que con esta experiencia la gente no rechace la ciencia, ¿no? Que eso ya es bien complejo. O sea, de pronto se habla de vamos a generar el interés. No puedes generar interés si primero no generas curiosidad. Y no puedes generar curiosidad si no trabajas primero con la idea de que ya existe un rechazo. Y a partir de escuchar la otra persona, pues más o menos uno empieza a generar un diagnóstico, hace una planeación y ahora sí construye la planificación para el taller. Vaya, pues ya estás dando respuesta un poco a una de las preguntas que me había yo planteado, porque tenía yo mucha curiosidad al respecto, porque bueno, al inicio tú mencionabas que tu formación es de teatro, Ujú. pero pues no es la única de las artes que ustedes vinculan con la cultura científica. Entonces, me gustaría que nos comentaras cómo logran hacer ese vínculo entre la ciencia, las artes, qué artes son las que ustedes han vinculado. Pues mira, lo que nosotros tratamos de hacer es un proyecto de divulgación de la ciencia que sensibilice a partir de acercamientos al arte. Esto es importante porque hay proyectos que netamente sí hacen una mezcla entre ciencia y arte, nosotros no, por la complejidad y el tiempo que eso requiere, ¿no? Voy a poner un ejemplo de a qué le llamamos ciencia y arte. Hay proyectos que justamente en Estados Unidos patrocina la revista Science, una de las dos revistas más importantes de divulgación y difusión de la ciencia en el mundo, y se llama Baila tu doctorado. Entonces lo que te hace es que invita a personas de todo el planeta a explicar tu doctorado en un video de 5 minutos en donde bailes. A eso es a lo que me refiero cuando creamos algo que sí mezcla esta relación entre ciencia y arte. Otro ejemplo es bioarte, ¿no? Que también habría que tomar con cuidado. En nuestro caso no, en nuestro caso, repito, porque requieren muchos años de trabajo, lo que hacemos son estos acercamientos de algunas áreas de las artes hacia la divulgación de la ciencia. Y pues justamente por mi profesión, el área que rige básicamente todos nuestros proyectos es el arte dramático, el arte teatral, lo que implica desde la construcción dramática del discurso, es decir, cómo lo escribes primero,
luego la creación de atmósferas, que en este caso en el teatro son atmósferas, circunstancias, en la divulgación son atmósferas educativas, ambientes educativos, perdón, es el término correcto, y a partir de generar un discurso potente, un ambiente educativo que favorezca el aprendizaje, entonces empezamos a generar, ahora sí, la interacción, que nos interesa mucho esto, que las personas participen en las actividades que hacemos y obviamente encontrar dinámicas participativas en lo presencial y dinámicas participativas específicamente para lo online, ¿no? Y eso también nos ha llevado a explorar otro tipo de teatralidades que después tratamos de incorporar a la divulgación de la ciencia. Eso como un canal principal. No obstante, justamente como bien lo mencionas, está Vianney, que tiene esta cuestión, Vianney, Miguel y Pilar, que trabajan fotografía y cine los tres. También tenemos, por ejemplo, tenemos una maravillosa persona aquí en Puebla, se llama Agelet Guadarrama, y es una estudiante de medicina que primero estudió música en el conservatorio y tiene una canción maravillosa que se llama Tontas Formas de Morir, que habla sobre el COVID, ¿no? Entonces, y me parece increíble esta vinculación con personas que ya lo están tratando de hacer y que nosotros lo que hacemos es decir, creo que esto que haces vale la pena compartirse dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y obviamente en este entendido, pues aprender, esto sí hay que tenerlo como, por lo menos en nuestro caso, eh, el que yo haya estudiado teatro no significa que sepa todo del teatro, ¿no? Entonces creo que falta mucho para seguir aprendiendo, mucho para seguir descubriendo, y si así falta en la carrera que yo estudié, que es la carrera de la maestría, pues aún así falta muchísimo en las otras áreas, ¿no? Entonces sí creo que es importante la idea de la incorporación de estos acercamientos a las artes para generar vínculos sensibles, es decir, cómo se siente la contaminación, cómo se sienten las matemáticas, cómo se siente la medicina, cómo se siente la química, ¿no? Y quitar esta idea del discurso genérico de, es que las matemáticas son importantes porque te van a servir en el futuro. Ajá, pero específicamente en qué. O sea, yo estudié teatro. En mi carrera de teatro, ¿en qué me va a servir una función trigonométrica? Y de pronto te das cuenta que el proceso sensible es para entender que las matemáticas no son para hacer cuentas, ni son para hacer matemáticas, son para encontrar fallos lógicos en la realidad. ¿Y qué significan los fallos lógicos? En matemáticas hay una cosa llamada factorización, que es básicamente separar. Entonces imagínate que alguien en la vida real te platique, oye, fíjate que estoy con una pareja que de pronto me ha engañado, que de pronto me ha golpeado, pero dice que va a cambiar. Y ahí entra la factorización. Estudia todo lo que ha pasado y date cuenta que esto no va a cambiar. Toma una decisión y no te dejes engañar. No dejes que jueguen con fallos lógicos. Para eso sirven las matemáticas, ¿no? Entonces, un ejemplo. Vaya, un ejemplo bastante ilustrativo. Y bueno, me parece importante esto último que has mencionado, porque creo que muchas veces en la divulgación de las ciencias o en proyectos que buscan como hacer difusión de algún tipo, muchas veces se cae como en lo pragmático, ¿no? Y todo tiene que ser solo números y ya. Y bueno, pues ahora me gustaría, antes de que nos cuentes de qué actividades realizan, que pasáramos a un video que nos muestra un poco el trabajo que han hecho y ya luego que nos cuentes qué actividades han realizado en toda su trayectoria. Entonces, Claro. veamos el siguiente video.
Pues ya acabamos de ver, Alejandro, había fuego, malabares, explosiones. Sí. ¿De qué se trata todo esto? Además, mucha gente reunida, cosa que se extraña. Entonces, pues cuéntanos. Sí, pues este video fue pues antes de la pandemia, cuando todavía existía la posibilidad de reunirnos. Y es justamente lo que te decía, después de estos primeros 4 años de formarnos en lo que es la profesión de la divulgación de la ciencia, fue crear un discurso, un texto, eh, que se llama La Última Semilla, un texto bastante amplio, era un montaje de teatro para un espacio pequeño que duraba 6 horas, ¿no? Entonces, cuando lo creamos, dijimos, bueno, vamos a reformularlo, porque si bien no es tan extraño obras de teatro de 6 horas, digamos a nivel nacional, pues no es tan común fuera del centro del país, y la idea es, bueno, vamos a hacerlo para que no sea pesado, y lo dimos en tres obras. Y justamente iniciamos con una, digamos, este montaje llamado La Última Semilla, lo dividimos en 3 partes, y una de esas 3 partes es lo que llamamos el proyecto Scientific Clown. Scientific Clown es el proyecto que es una obra de teatro que habla de dos personajes, Antonio y América. Antonio porque hacemos honor a Antonio Martínez Ron, un comunicador de ciencia, y América Valenzuela, otra comunicadora de la ciencia. Entonces partimos de estos dos personajes que para nosotros eran representativos para nombrar a estos personajes, y que lo que fuera, lo que hacían estos personajes es justamente contar sus aventuras, de viajar de un lugar a otro, platicando sobre su vida y platicando sobre la vida del público, y mientras platican con el público, pues van haciendo diferentes reacciones químicas, dinámicas participativas y actos de circo. ¿Por qué actos de circo y por qué Scientific Clown? Que justamente es teatro, circo y ciencia. Hay un fenómeno en la física que tiene que ver con la cuestión del equilibrio precario, ¿no? Entonces, normalmente cuando hacían estas demostraciones sobre hablar sobre el equilibrio, los centros de masa, lo que hacía es que se llamaba una balanza, ¿no? Y entonces yo pensaba, yo en un momento de mi formación académica estudié gimnasia olímpica, y decía, ¿qué pasa si en lugar de poner una balanza, pones a la persona que te está explicando parándose de manos y después quitando una mano y estar sostenido en una sola, ¿no? Que es algo que ya me había tocado ver, porque pues justamente aquí en Puebla está la licenciatura en circo. Entonces, ¿por qué no tomar esto que sí está sucediendo y hacer un espectáculo bajo las directrices que dicta el teatro infantil mexicano, que por cierto es no es de los mejores en Latinoamérica, y no es porque lo opine yo, sino porque realmente es de los mejores en Latinoamérica? Y lo que dice esta directriz es que el teatro infantil tiene que ser interesante para niños y sorprendente para los adultos. Entonces, cuando pasó eso, dijimos, no, para niños no, hagámoslo para adultos, hagamos una obra de teatro que pareciese para niños, pero está dirigida para adultos. ¿Y qué tipo de adultos? Nuestro objetivo fue gente de posgrado y maestría, ¿no? O sea, era maestría y doctorado. Y de pronto decían, es que todo eso, y pues justamente ahí fue donde empezamos a hacer este proyecto, pues donde mezclamos la participación del público, explosiones y actos de circo. Pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, Alejandro. Muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia y esperamos tenerte más adelante para que nos digas pues un poco más de lo que hacen Scientific Clowns y Divulga Ciencia. Muchas gracias por acompañarnos este día.